Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018, estamos saliendo al aire en vivo desde los estudios de Canal N y ya está con nosotros nuestro primer invitado, el ex candidato presidencial y líder Man. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mabel, buenas noches. Bueno, le cuento a usted y le cuento también a los televidentes que esta noche aquí en el programa vamos a propalar un nuevo audio de estos que se han venido difundiendo. En este caso se trata, para irles adelantando, están todavía terminando las transcripciones en el switch, en fin, para poder presentarlo. Es una conversación entre, nuevamente, el juez Inostroza, el famoso juez Inostroza, y el señor Camayo, Antonio Camayo, donde Inostroza le pide, por favor, organizar un almuerzo con la prensa para el próximo fiscal de la Nación, quien ahora es fiscal de la Nación, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri. De eso trata, grosso modo, esta conversación que vamos a difundir. Apenas nos avisa el switcher que la tenemos lista. Entre tanto, empezamos la entrevista inmediatamente con Julio Guzmán. Así que por ahí no se muevan porque en cualquier momento viene ese audio. En algún momento usted criticó al presidente o lo retó al presidente Vizcarra, le dijo que era la oportunidad de hacer una gran reforma política y electoral y que esperaba que esté a la altura de esto. Porque le pregunta poco tiempo de haber asumido y usted en ese momento dice es pronto para calificarlo, es buena presencia de nueva, pero este es el reto que yo es del presidente Vizcarra, que no sea una continuidad de Pedro Pablo Kuczynski. El día de hoy, ¿cuál es su evaluación del gobierno Vizcarra? Y en este contexto, en el contexto en que enfrentamos una crisis del sistema de administración que parece haber tocado fondo. Yo creo que el presidente ha tenido un punto de quiebre interesante. En los últimos días hemos visto algunas señas de asumir ese liderazgo y por eso nos entusiasma lo que podría pasar. Pero nos parece que para tener una comisión necesitamos ver cuáles van a ser sus siguientes acciones. Es que llamara a un pleno extraordinario en el Congreso. Estuvo bien que creara una comisión, pero el gran partido que el presidente se va a jugar es el 28 de julio, en donde nos diga a todos los peruanos cómo se va a hacer esa reforma. El presidente tiene poderes constitucionales, pero sobre todo el liderazgo para movilizar a la gente. Yo creo que este 28 es el día clave para el presidente, pero no es el único. También creemos que el Congreso tiene parte en esto, y lo que tiene que hacer es dejar la mesa directiva. Voluntad política es lo fundamental. Dejar la mesa directiva, estamos hablando de un partido. Sí, el la Congreso mayoría. Como tal necesita una mesa directiva. Los peruanos ya sabemos que la mayoría le ha hecho mucho daño ya al Perú. Y para comenzar la reforma, lo primero que se requiere es voluntad política. No solamente su liderazgo, pero también el Congreso tiene que hacer su parte. Y también la ciudadanía. Porque si le pedimos al presidente liderazgo y el Congreso que deje la mesa para que las cosas ocurran, la ciudadanía también tiene que hacer lo propio, haciendo vigilancia, marchas, alzando su voz, diciendo que no es posible, que no nos merecemos esto. Voluntad política es lo primero, es la propuesta técnica. Yo puedo querer, yo puedo tener el liderazgo, pero si no tengo la propuesta de la reforma, no voy a salir adelante. Y ahí quiero dar algunos conceptos. Sí. La reforma judicial no es suficiente. Tiene que haber reforma judicial más reforma política, porque ambos espacios han sido tomados. La reforma judicial solo va a ser aprobada en el Congreso. ¿Y qué Congreso va a aprobarlo? Necesitamos un Congreso de mejor calidad. Entonces, cuando hablamos de los cambios en el CNM, en cómo vamos a seleccionar a los consejeros, no olvidemos que también hay una reforma política pendiente, porque después en 5 años vamos a tener los mismos problemas de siempre. Y esa reforma política tiene que ver en cómo escogemos a los congresistas, tiene que ver en cómo fortalecemos a los partidos, cómo se inscriben y cómo nacen, cómo funcionan por dentro, cómo se financian. Esa discusión tiene que darse y todavía no se ha dado. Y finalmente, las personas. Si tenemos voluntad política, si el diseño técnico es bueno, a lo que vamos a traer son a las mejores personas, que es lo que necesitamos. Desde esa perspectiva, ¿considera inútil la comisión que ha conformado el Poder Ejecutivo con Alan Wagner a la cabeza para agencia? Me parece muy útil, porque justamente lo que nos va a decir es cuál es la hoja de ruta. Ahora, la expectativa que tenemos es que esa hoja de ruta sea aterrizable y sea algo que se pueda hacer. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Remover a los consejeros, que ya se ha decidido eso, no es suficiente, porque los accesitarios son iguales o peores que ellos. Tendrían que irse también. Pero si se van todos, tampoco es suficiente, porque si vamos a elegir bajo los mismos procedimientos que tienen incentivos perversos, no las mejores personas van a llegar. La solución, lamentablemente, es modificar la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura está mencionado en 8 artículos de la Constitución, del 150 al 157. Y esos artículos definen cómo se eligen a los que son los representantes del colegio, de los colegios profesionales, universidades públicas y privadas. Yo le pregunto,
¿Qué tiene que ver los colegios profesionales con elegir a los consejeros que designan a los jueces y a los fiscales? Bueno, pero fue Nada. algo que se aprobó constitucionalmente. Por eso, lo importante es recordar que esta reforma tiene que por una modificación en la Constitución, porque si no, de acá a 5 años vamos a volver a regresar al mismo problema. Elegimos buenos consejeros, de repente sacando a todos, pero en 5 años, debido a que los procedimientos y los protocolos son los mismos, vamos a terminar en lo mismo. ¿Esa coincidencia lo coloca en la línea de la propuesta de Verónica Mendoza, de que necesitamos una nueva Constitución? No necesariamente. Hay una diferencia muy grande entre modificar la Constitución y convocar a una asamblea constituyente que es mucho más amplia y es cambiar toda la Constitución. Yo creo que el día de hoy sí hay herramientas para hacer la gran y la profunda reforma judicial y política. Si es que esas herramientas de hoy, que parte de ellas las he mencionado, pero podemos seguir ahondando, fallan y fracasan, entonces sí podríamos abrir hacia un escenario un poco más amplio de hacer cosas que impliquen cambios importantes. Pero la Asamblea Constituyente tendría que ser un escenario siempre y cuando nos garantice a los peruanos que va a haber algo nuevo, porque si finalmente se van a elegir a los mismos, con las mismas reglas, entonces no hay ningún cambio. Me parece... ¿Cuál es la diferencia entonces entre el planteamiento de la señora Mendoza y el suyo? Porque ella propone una nueva Constitución porque considera que el sistema en general es un sistema que no ha funcionado. Y entendemos que ella tiene una idea de la política económica distinta a la que se ha venido aplicando en los últimos gobiernos. Usted más bien proviene de la política económica que se ha venido aplicando, del modelo instaurado en los años 90. Entonces, ¿esta modificación de la Constitución sería parcial? ¿Sería solo para ese aspecto? ¿Sería una ley del Congreso? ¿Cómo la concibe? Ahora, por ejemplo, yo creo que existen formas de modificar la Constitución sin necesidad de que absolutamente toda. Por ejemplo, la Constitución se modifica cuando el Congreso vota 2 veces consecutivas con 2/3 partes. Y así se pueden modificar artículos de la Constitución. Llamar a una asamblea constituyente sería convocar al Congreso para que se dedique exclusivamente en cambiar la Constitución. Yo me pregunto, ¿vamos a permitir que este Congreso sea el que diseñe la nueva Constitución del Perú? Es lo mismo que le preguntamos a Verónica Mendoza y ella decía que en esta reforma tenía que participar la sociedad, pero no logramos dilucidar finalmente cómo hacerlo, porque además el otro tema es que estamos en una situación de emergencia. Es cierto. Y una reforma constitucional necesita establecer unos plazos, respetar unos plazos. Entonces no se puede hacer del día para la noche. En algún momento usted habló incluso de incorporar la Oficina del Control, la OCMA, al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Con este Consejo Nacional de la Magistratura insistiría en esa propuesta? Me imagino que no. No, definitivamente no. Hay una propuesta, por ejemplo, que ha planteado el politólogo Tuesta Soldevilla y también otros abogados, que es, por ejemplo, redefinir a aquellas personas que seleccionan a los consejeros del CNM, que podría ser el presidente del Banco Central, el defensor del pueblo, un representante de la Corte Suprema, pero además convocar a una comisión de peruanos notables que hagan el monitoreo. Es decir, un proceso de selección, pero que además hay un concurso público, que el día no lo hay para los consejeros, pero además de eso, una comisión de notables peruanos que monitoreen permanentemente ese proceso. Hay varias soluciones técnicas. Lo importante y el tema de fondo es que yo sí creo que ahora tenemos herramientas constitucionales suficientes, si es que el presidente las ejerce y ejerce su liderazgo, sin necesidad de ir todavía a un escenario más abierto. Esto para de evitar asamblea. que sea el Congreso el que tenga en sus manos esa reforma. Pero por supuesto. Porque justamente hoy se publica esta información, bueno, la protesta de muchos grupos en el Congreso que señalan que Fuerza Popular pretende agregar a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista letona asuntos vinculados a la reforma del Sistema Nacional Jurisdiccional. Es decir, hacer modificaciones en el artículo 35 del Congreso para que puedan interferir directamente en la reforma del sistema judicial, con lo cual quedaría desautorizado el Poder Ejecutivo y la Comisión Alan Wagner. Si me permites una reflexión más de fondo, lo que ha pasado hoy día es una burda violación de las reglas nuevamente, pero lo que está haciendo el Congreso es exactamente lo mismo, Mávila, que lo que hemos escuchado en los audios, en tantos audios, los favores, la negociación o la manipulación de las sentencias, las coimas, la cultura de los hermanitos y los verdecitos. ¿Qué es eso? Es la quiebra de las reglas y del trato equitativo a las personas. Cuando eso ocurre y cuando eso se quiebra, el Perú tiene 2 grandes problemas de fondo. Uno, nuestros problemas principales no se van a poder resolver. Con esta administración de justicia es imposible luchar contra la inseguridad ciudadana.
contra la violencia contra la mujer, contra la corrupción. Pero lo segundo también es que no podemos progresar económicamente con este sistema y con esas reglas discriminatorias. Porque cuando tú tratas diferente a las personas, tú castigas el esfuerzo, castigas la meritocracia, castigas la innovación, castigas la creatividad. Por lo tanto, los países solo progresan cuando tienen instituciones. Una reflexión adicional. Ayer estuve mirando cifras. ¿Considera que esta propuesta entonces es una, para decirlo en términos criollos, una sacada de vuelta a la Es una sacada de vuelta que lo que hace es ponernos otro obstáculo para que el Perú progrese. Ayer miré cifras. Es una estratagema del fujimorismo para nuevamente tener el control de la justicia que habrían perdido cuando se revelan los casos de corrupción y se demuestra que hay cierto vínculo. Por supuesto, ya perdieron la vergüenza además, porque hace 20 años esos políticos involucrados en corrupción salían públicamente diciendo lo contrario. ¡Investiguen! Pero hoy día tenemos el caso tan increíble que inclusive ya han perdido el pudor y piensan que los peruanos somos tontos y no nos damos cuenta. Lo que ha pasado en el CNM y el Congreso es como si fueran a tu casa, un señor toca la puerta y te dice, señorita, le están robando el televisor. Y en lugar tú de decirle gracias por avisarme, le preguntas, oye, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo te has enterado? Vamos a la comisaría para ver quién te ha dado el dato. ¿Qué piensas? Que los dos están coludidos. Entonces, esta reflexión es importante porque el Perú hace 18 años, Mávila, que estamos creciendo económicamente, pero hace 18 años que no nos hemos convertido en un país mejor. Y lo que hace un país mejor no es el PBI, son las instituciones, es la capacidad de tratar igual a las personas. Ha dicho dos cosas sumamente importantes. Una que es importante, que ha destacado la participación ciudadana. Una marcha tiene hoy un impacto real, ¿no? Hoy el ciudadano está empoderado, hoy el ciudadano se organiza a través de ciertos colectivos, no surge todavía una figura que pueda, digamos, representar, ser el rostro visible de estas protestas que hemos visto en la última semana en todo el país contra lo ocurrido en el sistema de justicia. Yo le diría que sí, que lo que dice es interesante, pero que mucha gente siente que figuras políticas como la suya, que aspiran a ocupar el sillón presidencial, aprovechan estos momentos para aparecer, pero se mantienen callados cuando son conscientes que esto está pasando y que no ha ocurrido de un día para el otro, cuando saben perfectamente que es un proceso que se ha incubado, porque por sus declaraciones y por lo que he visto el tema lo ha tocado desde la campaña electoral anterior, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y las propuestas para reformarlo. Entonces, ¿por qué esperar a que suceda una crisis como esta para escuchar a Verónica Mendoza, para escuchar a Julio Guzmán, cuando encabeza hoy las encuestas y es un gran momento para capitalizar eso? Mucha gente diría, ok, estamos sumando puntos para la campaña. No es así. Por ejemplo, en el caso de la marcha, estuve en la marcha, con la única diferencia que me puse al final. No llevé banderolas ni polos, ni estuve con las cámaras. Pero no fue organizador de la marcha, a eso me refería. No, sin duda. ¿Por qué? Porque la marcha es de la gente y es de los ciudadanos. La protesta contra la corrupción no puede tener banderolas políticas, son de las personas. Y como un ciudadano más fui, pero sin cámaras. A eso me parece lo correcto. Si uno quiere que la marcha tenga éxito, no salgas en cámaras, que el protagonista sea el ciudadano. Y con relación a los pronunciamientos... ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Le pregunto, ¿qué tendría de malo? No sé, trato de pensar y retroceder. Es decir, la marcha de los 4 suyos está legitimada por la presencia de Alejandro Toledo en su momento. Bueno, ya sabemos quién es Alejandro Toledo hoy, pero en ese momento se deslegitima ese rol histórico de la marcha de los 4 suyos por la presencia de Alejandro Toledo. No, yo creo que la marcha de los 4 suyos fue exitosa por las personas, que obviamente hubieron liderazgos en su momento, pero lo importante fueron la cantidad de ciudadanos que estuvieron ahí. Yo sigo pensando que al día de hoy ese tipo de propuestas deberían de ser fundamentalmente lideradas por ciudadanos. Y los políticos deberíamos de acompañar, pero en otro rol, no aprovechándonos ni pareciendo oportunistas ni nada de esto. Pero en relación a la segunda pregunta que me hiciste de los pronunciamientos, nosotros tenemos todo un registro de cómo nos hemos pronunciado en redes sociales de cada uno de los acontecimientos más importantes en el país. El caso del CNM, yo lo he mencionado 4 o 5 veces antes que esto explosionara. De decir, la madre del problema es el CNM por esta y esta razón. Entonces creo que los políticos sí debemos estar en los momentos adecuados, pero entender cuál es nuestro rol. Por ejemplo, yo te hablo de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Construir un partido político de verdad. Y eso no se hace en 4 paredes o en canales de televisión, sino en las calles, recorriendo el país, formando comités, filtrando a tu gente, formando a tus militantes, construyendo una ideología. Ese es el trabajo, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de darle al Perú una opción diferente.
Millones de peruanos confían en nosotros ahora. Y nuestra función es crear un partido serio, de verdad. Y así eso estamos, con la inscripción y además, sobre todo, con la organización, que eso es lo que le va a estabilidad. Hay buenas noticias, es decir, cree que va a poder postular, y digo esto en el marco de los cambios que exigen ahora que los candidatos tengan 3 años de militancia en el partido político y que los colocan en una situación de desventaja a Verónica Mendoza y a usted, por ejemplo. En primer lugar, no voy a postular, vamos a postular, porque somos un equipo y va a postular no solo... Pero usted va a ser el candidato a la presidencia. El candidato, pero vamos a llevar un equipo de congreso espectacular y vamos a postular juntos, porque el país... ¿Está decidido que usted va a ser el candidato? Hay un liderazgo natural y eso no podemos rechazarlo. Estamos construyendo un partido institucional, colectivo, en donde los liderazgos se están formando y van a cambiar en el tiempo, pero no podemos evitar, no podemos dejar de reconocer que hay ciertos liderazgos naturales. Sí vamos a participar porque estamos trabajando duro. Cuando nosotros nos pudieron los obstáculos, lo primero que hicimos fue salir a las calles. En mayo del 2016 comenzamos a recorrer el país recolectando firmas. Muchísimo tiempo, lo planificamos con mucha seriedad y hoy día puedo decir de que tenemos un gran avance en nuestro proceso de inscripción por nuestro trabajo, a pesar de tener los obstáculos más altos de América Latina. Lo vamos a lograr. Y una de las cosas que vamos a pedir cuando nos inscribamos y salgamos en público es decir que le bajen las barreras a los demás, porque eso no es justo, no está bien que no dejen a las personas nuevas que postulen, no solo al señor Guzmán, sino a los demás. Y eso significa bajarle las barreras a los demás, sin yo quejarme. Nosotros cumplimos las altas, pero hacemos que los demás tengan menores, porque lo importante de los partidos políticos no son las firmas. Lo importante de los partidos políticos es que filtren a su gente y que hagan vida partidaria, que tengan ideología y que se financien en forma adecuada. ¿Por qué el Congreso no hace esas reformas? Porque no les interesan. No hace esas reformas porque su interés no es fortalecer los partidos. No hacen esas reformas, les permiten a ellos financiarse de actividades ilegales y de llevar a cualquiera al Congreso, como lo estamos viendo, porque tenemos el peor Congreso de la historia republicana en nuestro país. Vamos a ver un cuadro que publicó GFK, donde justamente aparece su liderazgo en las proyecciones que se hacen al momento. Este es el cuadro de aprobación positiva o negativa. Esa es la impresión que pide GFK a sus encuestados. Y para la mayoría, Julio Guzmán tiene una opinión favorable del 20% que lo coloca en el primer lugar entre todos quienes han sido voceados como candidatos a la presidencia. Keiko Fujimori tiene 17, Verónica Mendoza 17, Barnechea 15, César Acuña 13, Kenji Fujimori 14, Alan García 8, Gregorio Santos 7, Marco Arana 4. Ese es el cuadro hoy. Es decir, si mañana fueran las elecciones, diríamos que usted podría ir a una segunda vuelta a enfrentar o a Keiko Fujimori o a Verónica Mendoza. ¿Cuál de todos los otros nombres que aparecen, salvo el suyo, le preocupa más en una contienda electoral? ¿O cree que tiene más opciones? La verdad es que en términos electorales lo que importa es el trabajo propio. Si uno trabaja, hace su chamba, recorre las calles, organiza a la gente, le da protocolos, forma líderes, entonces no se tiene que preocupar por los demás. Simplemente avanzar, avanzar. Lo importante es que todos puedan participar y que la política peruana se renueve, porque eso es lo que necesitamos, sobre todo los jóvenes. Si usted no estuviera en el primer lugar y estuviera con un 8% y estuviera el señor Barnechea arriba, de repente en la campaña sí le escucharíamos hablar de algunas cosas del señor Barnechea negativas para, obviamente en una contienda electoral salen todos a criticar al adversario y a enumerar sus virtudes. Entonces, por eso le digo, desde el punto de vista electoral, ¿quién ve, a ver, para ponerlo de una mejor forma y que no lo comprometa, ¿a quién ve con más posibilidades? ¿Cree que Keiko Fujimori podría enfrentarlo en una segunda vuelta o cree que Verónica Mendoza sería la alternativa? Entre ellas dos, ¿quién cree que tendría más opciones a estas alturas y en el escenario actual? Nuevamente, no quiero hacer el trabajo de un analista político, pero no voy a dejar de contestar tu pregunta. A mí sí me preocupa algo. Me preocupan esas opciones que están fuera de la democracia y que ante una situación como esta van a tratar de pescar y van a tratar de venderle al peruano. ¿Y si me puede decir cuáles son? La solución, no, esos extremistas pueden venir de cualquier parte. Por eso, pero ¿cuáles son los que representan en esa lista a esos extremistas? Los extremistas tanto de derecha como de izquierda. Por eso, ¿quiénes son? Ahorita yo no veo en la lista... ¿De derecha, por ejemplo? Nuevamente, no me interesan que no más... me quiere contestar la pregunta. No es eso, sino que la sensación que tengo yo es que en cualquier momento,
si es que hay una mala comunicación y si no hay una opción democrática que trabaje, cualquier persona que venda ideas de extrema va a poder tener chances. Por eso que no quiero restringirme a los candidatos que existen, porque me parece que en el tiempo van a surgir Pero nuevos. ahí hay algunos, en esa lista hay algunos, por lo menos me podría decir. Nuevamente, la mejor, lo que nos interesa es que las personas que estén dentro del marco democrático participen y que crean en la democracia. No quisiera entrar en detalle en cada candidato porque los peruanos ya los conocen. A la mayoría que está ahí ya los conocen, ya tienen sus opiniones sobre ellos y nosotros más bien queremos hablar de nosotros y del futuro. Vamos a escuchar el audio, ¿le parece que ya lo tenemos listo? Escuchamos el audio. Este por es el supuesto, audio, entonces, por supuesto. un nuevo audio entre el juez supremo, el señor César Inostroza, y en este caso el empresario, el dueño de ISA Motors, el señor Antonio Camayo. Escuchemos bien de qué hablan y en qué términos se refieren al actual fiscal de la Nación. Mi amigo Gonzalo Chávez tiene luego gente contigo. ¿Con quién? El futuro fiscal de la Nación, pero Gonzalo Chávez. Así hablaba César Inostroza de Gonzalo Chávarri, el hoy fiscal de la Nación. No se puede. Entonces yo quiero conversar contigo a ver qué quieres tomar. Yo estoy dispuesto a cambiarla. Pero, sí, pero hay que buscar uno que sea mejor. Sí. No, eso es lo que quiero hablar contigo. Eso es lo que quiero hablar. No digas a nadie. Sin embargo, después de los audios del escándalo, algunas amistades han terminado por negarse. Sí, efectivamente lo conozco de muchos años, que hemos participado. ¿Es su amigo? No, es un buen... Parece que era su amigo, de la conversación que usted tiene. Es un buen, colega, como lo son muchos a nivel nacional. Le recuerdo. En este nuevo audio del último 17 de mayo, se escucha al juez César Inostroza coordinar una reunión de prensa para quien afectuosamente llama a su amigo y que hoy es la cabeza máxima del Ministerio Público. La conversación se produjo un mes antes que la Junta de Fiscales Supremos elija a Gonzalo Chávarri como fiscal de la Nación, en reemplazo de Pablo Sánchez. Inostroza habla con el empresario Antonio Camayo, propietario de ISA Motors. La preocupación surgió a raíz de esta publicación que cuestionaba la inminente elección de Chávarri como fiscal de la Nación. Mi amigo Gonzalo Chávez tiene luego gente contigo. ¿Con quién? El futuro fiscal de la Nación, pero Gonzalo Chávez. Ya. Ya quiere una reunión con los medios. No sé si tú puedes hacer en tu casa, con los que se pueda, ¿no? Ah, ya pues, acá. La semana que viene, a partir del martes. Ya, almuerzo, pero de una vez anota en tu agenda, por favor. Ya. Inostroza quiere evitar vetos para sus amigos y arremetidas de lo que llama despectivamente el sector caviar. Ya, todos los medios, amigos tuyos nomás, pues, ¿no? De todos los medios de comunicación, escritos, hablados, que se dice, que sea. Ya, perfecto. Fabuloso. Todo eso. Entonces, los invitas a un almuerzo y ahí yo ya lo digo, pero tiene que decirme con anticipación para comprometerlo a él, ¿ya? Ya, fabuloso. Porque ya se están metiendo los caviares, después están vetándolo a mi amigo. Ya. Y necesita prensa, ¿ya? Fabuloso, extraordinario. Listo. Ya, hermano. ¿Me dices, ya? Yo el lunes te recuerdo. Sí. Consultado al respecto, César Inostroza dijo lo siguiente. Yo soy un maestro magistrado, yo no tengo poder de convocar a periodistas. Estimado señor. Es muy raro, en todo caso, hay que investigar, pues, a ver si hubo reunión, y vuelvo a repetir. ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Eso es delito, eso es una conspiración, pero yo no tengo relación con periodismo, entonces carecería de objeto que yo llame para que haga una reunión con periodistas. El actual fiscal de la Nación ha negado en repetidas ocasiones su amistad con el cuestionado César Inostroza. Este último, sin embargo, a través de los audios, deja en claro que no se trata solo de una relación entre colegas. Muy bien, recordemos que en un audio anterior que también propalamos aquí en el programa, en un momento Inostroza le pide a Chávarri, que estaba en el ejercicio, digamos, estaba en el cargo de Pablo Sánchez porque este había salido de vacaciones, era quien despachaba en la Fiscalía de la Nación, le pidió un certificado donde no se mencionara o se estableciera que sus investigaciones habían sido archivadas y que le hiciera, bueno, un documento para presentar ante la Embajada de Estados Unidos porque se encontraba en pleno trámite de visa.
Este audio demuestra nuevamente que hay una relación bastante cercana, al punto que el señor Inostroza se toma la libertad de pedirle al otro señor, Camayo, que organiza una prensa, pero evidentemente no es una conferencia de prensa cualquiera, sino que es una prensa que vaya a enfrentar a la arremetida Caviar, que es lo que dice textualmente. Escuchando este audio, quisiera conocer la opinión de Julio Guzmán y preguntarle por la presencia de Chávarri como fiscal de la Nación. ¿Debe o no debe ser el fiscal el señor Pedro Chávarri a la luz de los acontecimientos que venimos conociendo en los últimos días? Debe de dar un paso al costado. Debe entender que en este momento lo más importante es la credibilidad y el prestigio de nuestras autoridades. Si queremos hacer esa reforma, los peruanos tienen que creer en los que están haciendo la reforma. La pérdida de credibilidad y la legitimidad hace que estos funcionarios ya no tengan que pensar en sí mismos, sino ¿Pero tengan es que solo pérdida de credibilidad o qué presume usted detrás de estos audios? ¿Que ameritarían, por ejemplo, una investigación, una sanción ética? Sin duda, por supuesto, todo lo que tenga que ocurrir. Pero a este nivel, ya con lo que conocemos, ya no es posible sustentar el cargo de ministerio del fiscal de la Nación a estas alturas. El señor Chávarri tiene que dar un paso al costado. Si queremos una reforma de verdad, todos tenemos que dormir tranquilos sabiendo que los que lo están haciendo tienen la credibilidad. Y eso al día de hoy no existe. Y si vuelven a salir más audios, la situación se va a agravar. Yo creo que este es el momento en el que tiene que dar un paso al costado. Si hoy día lo que necesitamos es independencia, imparcialidad, credibilidad y prestigio, si queremos lograr esa reforma. Si no se niega a salir, ¿el Congreso podría hacer algo o debería hacer algo? Sin duda. El Congreso podría hacer muchas cosas. ¿Al Congreso le corresponde hacerlo? Al Congreso le corresponde hacerlo. El problema del Congreso no es ese. El problema del Congreso está coludido. El Congreso está encubriendo esto porque está involucrado. Sobre las alternativas del presidente Vizcarra, entonces hablamos después de la pausa, ¿le parece? Por supuesto. Hacemos una pausa y regresamos con Julio Guzmán. Muy bien, continuamos la entrevista con Julio Guzmán, no sin antes nuevamente hacer una reflexión sobre lo que hemos escuchado. Más adelante repetiremos el audio en cuestión, pero ya es la segunda vez, por lo menos, que se habla de Chávarri, o que se demuestra que hay una relación muy cercana entre el juez César Inostroza, un juez al que todos ustedes saben, se ha cuestionado a lo largo de los últimos días, que incluso hoy se encontraría suspendido. Algunos dicen que lo mandaron de vacaciones, lo cambiaron a otra sala, y criticaron al expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, por ello, por no haber tomado una medida drástica. Finalmente, Duberlí Rodríguez dio un paso al costado. Chávarri le habría emitido este certificado a Inostroza para que pudiera viajar. Recordemos que en entrevista con este programa, incluso él dijo que no veía nada de malo, que era algo común, que la gente pidiera este favor y que, bueno, él en su calidad de encargado del despacho podía haber concedido ante la solicitud del señor Inostroza. Pero ahora ya se trata incluso de hacerla de relacionista público. ¿Cuál es el verdadero papel que está cumpliendo el señor Chávarri en la Fiscalía de la Nación? ¿Está consciente que después de este audio podrían aparecer otros más y que podría terminar finalmente dando un paso al costado, obligado por las circunstancias? ¿Podría? Tenemos al fiscal de la Nación al teléfono. Sí. Doctor Chávarri, bienvenido, gracias. Buenas noches, señorita Mávila. Buenas noches. Cuéntenos, Sí. ¿Se organizó esta reunión? ¿La pidió usted a César Inostroza? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mire, en primer lugar, sorprendido nuevamente por este audio. En primer lugar, en el audio yo no participo. Ya he dicho que la única relación que tengo con el doctor Inostroza es por la actividad que hemos desarrollado en la Academia de la Magistratura. Yo como presidente y él como vicepresidente. Yo no me explico cómo se ha irrogado la representación mía para organizar ese tipo de actividades, puesto que yo le puedo ratificar que yo un mes antes ya de la elección, yo ya tenía segura la elección como fiscal de la Nación, porque mis padres ya me habían ofrecido todo su apoyo. No había necesidad de ninguna conferencia de prensa, de ningún almuerzo, de ninguna campaña que haya permitido que yo acceda al cargo que hoy día ostento. ¿Usted es amigo del señor Camayo? ¿Tiene alguna relación con Camayo? No lo conozco. No lo conoce. ¿Y va a tomar alguna medida contra César Inostroza después de haber escuchado lo que ha escuchado? Porque lo pone en una situación complicada, ¿no? Por supuesto. Mire, pueden haber audios que mencionan a un personaje, como en mi caso. Digo personaje en el sentido que soy el hombre público, ¿no? Porque es fácil mencionar a una persona
para cualquier actividad, para quizás ufanarse que conoce a las autoridades X, y yo como reitero, yo no he tenido necesidad de hacer campaña alguna para acceder a ese cargo. Y prueba está que yo no he realizado ninguna conferencia de prensa, no he hecho campaña. Eso es fácil de detectar, ¿no? Ustedes mismos tienen los medios a la mano para poder indagar si yo hice algún tipo de campaña o realicé alguna conferencia de prensa. Claro, más que una campaña, aquí de lo que se trata es más bien de lograr un acercamiento entre la prensa y usted o algún sector de la prensa para confrontar lo que Inostroza dice es una arremetida caviar. ¿Usted se ha sentido parte o víctima de una arremetida caviar? Mire, yo soy un peruano que vive en democracia y soy una persona que quiere a todos los peruanos. Soy una persona que está identificado y que quiere a su país. Yo no divido a los peruanos por doctrinas, por creencias, sino que más aún como magistrado de carrera que soy, de más de 40 años, sé cómo tratar y cómo desenvolver mi trabajo, mis funciones y mis caracteres como persona en la sociedad. Correcto, entonces vamos a estar a la espera de las acciones que usted tome contra el juez, todavía juez César Inostroza, y por otro lado, esperando, ¿no teme usted que aparezca otro audio más? Y he dicho, señorita Mávila, que yo no tengo ningún problema porque mi vida siempre ha sido una vida con arreglo a ley y nunca he estado envuelto en escándalos, ni en actos irregulares, ni en actos de corrupción. Hoy en día me he abocado a mi trabajo y estoy desarrollando acciones que están demostrando y que van a demostrar que soy una persona cabal y que sabe cumplir con sus funciones como fiscal de la nación. Una última pregunta. ¿Se ha cuestionado su juramentación por no haber contado con la presencia del presidente Vizcarra? ¿Cómo se va a solucionar esto que es un problema de forma, no de contenido ni de fondo, pero sí de forma? Bueno, para nosotros los fiscales está claro que juramos ante el fiscal, ante la Junta de Fiscales Supremos, puesto que nosotros, por la Constitución, artículo 158, juramentamos ante la autoridad que nos designa. En este caso, a mí me designó la Junta de Fiscales Supremos y mi juramento es con arreglo a ley. El hecho que el presidente de la República no haya asistido no invalida este acto constitucional y que garantiza que he prestado juramento ante la autoridad competente. Aún cuando no se haya cumplido con lo que establece el propio reglamento del Ministerio Público. El reglamento del Ministerio Público, es la ley orgánica. La ley orgánica. La ley orgánica dice, es del año 1981 y fue de alguna manera dejada sin efecto con la Constitución de 1993, cuando le dio autonomía al Ministerio Público en la toma de sus decisiones. Es por ello que nosotros juramos, tal vez en el caso de mi antecesor, el doctor Pablo Sánchez, que también juramentó ante la Junta de Fiscales Supremos y nunca tuvo ningún contratiempo, nadie criticó esta ceremonia protocolar, esta ceremonia oficial, y que fue protocolar porque se invitan a las principales autoridades. El hecho que el presidente no haya ido no invalida el acto, puesto que, como bien lo explicó, también creo que fue el premier, en el sentido que por agenda el presidente no se hizo presente en la ceremonia. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Chávarri, por su intervención en el programa. Muy Gracias. amable, señorita. Buenas noches. Continuamos la entrevista. Bueno, esa es la respuesta del doctor Chávarri. Usted insiste en que él debería dar un paso al costado. Sin duda, necesitamos credibilidad. Credibilidad. Pero, ahora, sí, pero también me permite, de todo lo que está pasando y el nuevo audio, es la gran oportunidad, y venía vinculado a la última pregunta sobre las opciones que tiene el presidente. Exacto. Yo Esa creo es que la gran pregunta porque todo el mundo cuestiona al Congreso. El presidente, hemos dicho, se ha parado firme, usted mismo me lo ha dicho, ha dado algunas señales, pidió esta legislatura extraordinaria, en fin, pero tiene las herramientas para poder apropiarse o liderar la reforma de justicia para que en este caso no se la arrebate, como dicen algunos, el Congreso, más concretamente una mayoría fujimorista. Todas estas condiciones son perfectas para asumir el liderazgo. Si alguien quisiera hacerlo, todo está dado. Por ejemplo, en primer lugar, esto pone todos los factores necesarios para hacer las reformas. Todos hemos sabido que había corrupción en el Poder Judicial, pero ahora con los destapes está claro que va a tener una mayoría enorme de la población para poder hacer las reformas que se requieren. Pero lo segundo es que después de muchísimo tiempo, Mávila, se está viendo la creación, el surgimiento de una conciencia moral de la población.
Ahora se ve que la gente realmente valora nuevas conductas de parte de las autoridades, invoca nuevas conductas, ha crecido una conciencia moral. O sea, tienes una demanda muy grande y tienes un escenario que te permite hacer las grandes reformas. Un elemento adicional es que no tenemos que perder la esperanza, porque así como los audios nos han revelado personajes que no quisiéramos ver, también nos han revelado personajes que sí se han sacado del ancho y han dado todo por lo que está pasando. Han habido fiscales, jueces, policías que han puesto el pecho. Que han puesto el pecho. Entonces, ahora, ¿eso qué nos dice? Que sí hay en el posibilidad. lugar del presidente Vizcarra. ¿Perdón? Usted pudo estar en el lugar que ocupa hoy el presidente Vizcarra. Así es. ¿Hubiera cerrado el Congreso? ¿Hubiera hecho una cuestión de confianza en caso de no contar con el apoyo del Parlamento para emprender la reforma de justicia? ¿Hubiera convocado a elecciones adelantadamente? ¿Qué hubiera hecho? Si hubiese sido presidente, hubiera hecho cuestión de confianza, pero no con el actual presidente Vizcarra, sino cuando PPK tuvo que hacerla, cuando tuvo el problema con el ministro de Educación ¿Cree que fue un Saavedra. error que el presidente Kuczynski no presentara una cuestión de confianza y cerrara el Parlamento? Pero por supuesto. ¿Debió yo sí lo cerrar hubiera el hecho. Congreso? Debió haber presentado cuestión de confianza y si no se la daban, cerrado el Congreso. Pero estaba por claro que supuesto. no se le iban a dar. Lo hubiera hecho entonces. Lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Y en el caso de Vizcarra, ¿qué alternativa le queda? Primero, vamos a esperar cuál es la hoja de ruta que él propone y cuál es la reacción que tiene el Congreso. Si el Congreso no está de acuerdo a esta propuesta, que vamos a asumir que sea una propuesta interesante y potente, entonces lo mismo, cuestión de confianza y porque no tenemos alternativas. El Perú no puede esperar para una reforma judicial. Esto está afectando nuestras vidas de una forma increíble. ¿Y si ese cierre del Parlamento implica un adelanto de elecciones, como han sugerido algunas voces? Lo que yo planteé desde un principio es, el día de hoy tenemos las herramientas constitucionales, pero yo no descarto que dependiendo de la reacción del Congreso se abran otros escenarios un poco más amplios y ese podría ser efectivamente un adelanto de elecciones. Por el momento todavía no, porque es posible una salida, pero si eso no ocurre y lo vamos a saber muy pronto, entonces sí, ese escenario se abre. Siempre y cuando, Ávila, discúlpame, ese adelanto de elecciones implique algo nuevo. Porque si vamos a llamar a elecciones, pero van a ser los mismos actores, si vamos a tener a los mismos en todo este proceso y las reglas no se van a cambiar, entonces, ¿cuál es el cambio en realidad? ¿Le molesta que le digan Guzmala? No, porque no tiene ningún sentido para mí. ¿Fue usted el candidato del nacionalismo antes del señor Urresti? No. Dicen que Nadine Heredia pensaba en usted antes de que finalmente se quedara Urresti con esa candidatura que duró también poco tiempo. Quiero recordar que antes que a mí me vincularan con la señora Heredia, también hicieron lo mismo con Acuña, con PPK, y eso fue simplemente una tradición de vincular a todos los candidatos que subían con el nacionalismo, ¿no? Pero trabajó en el gobierno de Humala. Claro, era un técnico más de miles de técnicos que hay en el gobierno. En la presidencia del Consejo de Ministros. Fui secretario general, que es un cargo técnico. ¿Qué le quedó? ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo de haber participado en ese gobierno? ¿Cuál es su evaluación del gobierno del que usted formó parte años después? Lo bueno es que hay esperanza, es darme cuenta que hay esperanza. Del gobierno de Humala, no hablemos de la esperanza, sí. de esa experiencia suya sí. dentro de ese gobierno. ¿Usted se sintió cómodo? ¿Cree que se hicieron bien las cosas? ¿Está decepcionado? ¿No está decepcionado? ¿Qué cree que se hizo mal? ¿Por qué se fue? Porque sabemos que usted renunció. Muy decepcionado y justamente yo me fui porque no me dejaron liderar algunas de las reformas que quise. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la simplificación administrativa y también reformas para el desarrollo productivo. Quise liderarlas, no me dejaron, no habían los espacios, quedé muy decepcionado y muy decepcionado de la falta de norte, de la falta de claridad, de la falta de liderazgo y por eso me fui. Y una de las lecciones positivas fue justamente, vuelvo a la esperanza, porque me di cuenta que sí es posible, pero si se construye algo diferente, si se renueva la política con nuevas ideas y nuevas personas. ¿Es una opción del antifujimorismo ahora? Yo no creo en los antis, lo que yo creo es en el Perú. Y el Perú tiene el modelo no de izquierda o de derecha, sino tiene el modelo del trabajo. Yo trabajo con mis esfuerzos y lo que necesito es un Estado que me dé oportunidades para yo salir adelante. El Perú ya no está pensando en el pasado, quiere el futuro, la construcción, que les den nuevas ideas para sus hijos, que es lo más importante. Entonces nosotros los morados, somos morados porque es la combinación de los dos extremos. La izquierda roja y la derecha azul. Cuando uno los combina, da el morado, que es el centro. Y el centro no mira el pasado, mira el futuro. ¿Va a insistir con el color morado? Sí, por supuesto, somos Ahora, morados en algún momento también se le preguntó por la
supuesta alianza del gobierno de Vizcarra, concretamente el señor Villanueva con el fujimorismo, y usted dijo habrá que esperar. Ya pasó tiempo. ¿Cree que hubo una alianza detrás de la salida de Pedro Pablo Kuczynski? Hubo un amague por llevar las cosas, digamos, en paz y pensar ingenuamente que de esa forma íbamos a progresar, y la verdad es que terminamos en lo mismo que el expresidente Kuczynski. ¿Le parece que Vizcarra es lo mismo? Hizo lo mismo en un primer periodo, en un primer momento de pensar, y por eso estuvimos todos estancados, pero ahora últimamente, en estas semanas, en estos días, hemos visto, como ya dije... Pero si hubiese existido un pacto, hubiese sido preso del fujimorismo, digamos, y eso aparentemente no ha ocurrido entonces. Sí, yo no digo un pacto, sino un amague de que dejando las cosas en paz, no peleándonos, las cosas podían avanzar. Y creo que eso fue un error. Ahora, en los últimos días, como dije al principio, sí creo que el presidente ha tomado ciertas iniciativas que son buenas, positivas. ¿Cuál es la expectativa que ha dejado en nosotros? Que el 28 de julio continúe con esa línea y que efectivamente presione al Congreso, que movilice a los peruanos, porque si mañana el presidente dice yo salgo a liderar la marcha, a mí me hubiera encantado que el presidente hubiera dicho eso. No, pero lo hubiera liderado usted. No solo apoyado las de marcha como lo puso en Twitter. En la última línea la hubiera liderado usted. No, porque eso no me corresponde ahora. Si hubiese sido presidente... Pero sí. la marcha es la defensa de un valor, de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué no? Porque lo que necesitamos ahora es alguien que nos una. Y el día de hoy... ¿Y no puede ser Julio Guzmán? Sería demasiado arrogante para mí pensar... ¿O sería correr un riesgo cuando está mejor así en la posición que tiene para poder cuidar su primer lugar para cuando sean las elecciones? Se puede pensar cualquier cosa. El único que sabe la verdad soy yo. Y te puedo decir que mi conciencia me dice que si yo quiero que la marcha funcione, no necesito cámaras, sino tengo que tener cámaras. Participar, liderar solo como presidente, para que una. Yo no soy ningún arrogante como para pensar que el día de hoy puedo liderar a todos los peruanos. El que puede liderar a los peruanos hoy es el presidente, y cuando yo sea presidente será mi rol liderar a los peruanos. Pero ¿me ha reconocido un liderazgo natural dentro de su partido? Hay un liderazgo natural, y de acá a 5 años habrá otro liderazgo natural en el Partido Morado, porque nos vamos así cambiando, porque el partido lo que necesita es formar líderes. Pero usted es líder natural para 2021. Hasta ahí no se va a renovar. El partido me reconoce como líder y obviamente yo tengo la voluntad y las ganas de postular para el 2021. Correcto. Muchísimas gracias a Julio Guzmán por haber estado con nosotros esta noche y esperamos tenerlo pronto, que no se guarde tanto tiempo. A usted, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.